Muy buenas tardes. En este video vamos a analizar qué hay que tener en cuenta al momento de decidir adquirir una unidad funcional en un consorcio de propietarios o al momento de contratar una locación, alquilar una unidad funcional o cuando le dan en comodato a una persona esa unidad funcional. ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué tiene que tener, digamos, vital atención para poder evitar conflictos, para evitar tener disputas con los demás vecinos después cuando ya esté habitando en el edificio, evitar reclamos del administrador? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Bueno, primero y principal hay que ver para qué va a destinar esa persona a la unidad funcional. Si el destino que pretende darle es un destino comercial, un destino profesional, es fundamental que se fije que antes de hacer la transacción de adquisición o de locación, si está habilitado ese destino que él pretende darle. Es decir, si se puede ejercer en ese consorcio de propietarios ese tipo de actividad comercial que él pretende ejercer, aún en los casos de que sea un local, ¿sí? Porque a veces sucede que el local comercial del edificio, del consorcio de propietarios, obviamente el destino comercial está habilitado, pero hay ciertas actividades en especial que no se permiten por reglamento de propiedad horizontal. Eso tiene que estar sí o sí en el reglamento de propiedad horizontal, el que se encuentra bajo la forma de escritura pública e inscripto en el registro de propiedad inmueble. En otros videos ya he hablado de este tema de cómo se lo constituye el consorcio, de la obligatoriedad del consorcio, sus cláusulas necesarias y obligatorias según el Código Civil. Bueno, entonces es necesario eso, primero y principal, porque a veces hay actividades admitidas y hay actividades que no, ¿sí? También hay que tener en cuenta, si pretende alquilar temporariamente la unidad, si no está prohibido, porque hay algunos reglamentos que también expresamente prohíben el alquiler temporario de las unidades funcionales. El temporario me refiero a periodos cortos de tiempo, ¿sí? Entonces, son cuestiones que es necesario tener en cuenta antes, no cuando ya él hizo la adquisición de su unidad funcional, cuando ya adquirió, no, o cuando ya contrató la locación, ya hizo el contrato de locación, no, tiene que ser antes. Eso con respecto a el destino de las unidades funcionales. También tenemos que tener en cuenta, tener vital atención, qué va a pasar con respecto al uso de las partes comunes. Supongamos que la persona está muy contenta porque este consorcio tiene un Zoom, un salón de usos múltiples. Y él pretende usar el Zoom cuando quiere, porque como es una parte común del consorcio, bueno, pero después resulta que en el reglamento de propiedad horizontal impone límites. Límites que hasta podría llegar a ser, por ejemplo, tener que pagar un arancel especial por el uso específico del Zoom. O podría ser, eso en el reglamento de propiedad horizontal, pero podría ser que el reglamento interno ponga otros límites, no en cuanto a aranceles, sino en cuanto al uso de horarios y días para poder utilizar ese Zoom. Entonces esta persona no va a poder usar el Zoom cuando quiere, sino va a tener que primero pedir, digamos, la autorización al administrador en representación del consorcio para poder usarlo con antelación. Entonces, son cuestiones que las tiene que tener en cuenta. Lo mismo podría ser si estamos hablando de una piscina, ¿no? Que tenga el consorcio de propietarios o cualquier parte común que significa un beneficio para todos, pero que podría tener ciertos límites en cuanto al ejercicio efectivo de su utilización. Hay un montón más de cuestiones que tenemos que tener en cuenta, pero estas me parecen que son las que generan más conflictos por lo general, porque a veces la gente adquiere una unidad funcional pensando que va a poder hacerlo en el momento que quiere y que no tiene ningún límite, pero no. Es importante saber que los límites pueden estar dados por el reglamento de propiedad horizontal, en algunas ocasiones también por los límites de convivencia en el reglamento interno. También, por ejemplo, otra cuestión que genera importantes conflictos son el tema de las mudanzas. No se puede mudar por lo general en cualquier horario, ¿sí? Las mudanzas se pautan por reglamento interno generalmente cuando van a ser utilizables. Bueno, eso es otra cuestión también a tener en cuenta a la hora de mudarse, ¿sí? No me puedo mudar el día que quiero, sino en el día que está habilitado por reglamento interno en este consorcio. O quizás también lo podría pautar, obviamente nada lo impide, el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta porque la idea es
vivir pacíficamente. La idea es prevenir los conflictos, no tener que solucionar el conflicto cuando ya existe, sino evitarse, adelantarse un poquito. Y para eso, digamos, esto es un poquito el motivo de este canal, ¿no? Que la gente se interiorice, que la gente esté informada de cuáles son sus derechos y sus obligaciones cuando vive en un consorcio, porque nada más y nada menos es donde está viviendo, es donde está su casa. Entonces es importante que estén anoticiados de todas las cuestiones de cómo tienen que vivir de la manera menos conflictiva posible. Si les interesa este video, les agradezco que lo compartan con quienes lo quieran, que consideren que lo pueda llegar a serle de alguna utilidad, y también les agradezco si se suscriben al canal. Gracias.